Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al tercer módulo del curso sobre riesgo cardiovascular dentro del Foro de la Medicina de Precisión organizado por el IDIVAL. Yo soy Marta Martín, pertenezco al Departamento de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de Cantabria y al Servicio de Medicina Interna del Hospital Marqués de Valdecilla aquí en Santander. Y dentro de este servicio trabajo, como el resto de moderadores del curso, en la unidad de riesgo cardiovascular. Como se comentó en días anteriores, el objetivo del curso es revisar los aspectos más novedosos dentro del campo del riesgo cardiovascular desde distintos puntos de vista. Y hoy nos toca entonces hablar de otras dianas terapéuticas en el manejo de estas enfermedades. Por ello contamos con tres expresidentes de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y expertos en el tema. José María Mostaza Prieto, Pedro Valdivielso Felices y el doctor Xavier Pinto Sala. Aprovecho este momento para agradecer a los tres ponentes vuestra buena disposición y participación en el curso. Es desde luego un honor para mí poder moderar la mesa de hoy. Aunque no se me vea la cara, ya nos pondremos cara en la SEA. Si os parece bien, vamos a hacer igual que hemos hecho los días anteriores. Os daré paso uno a uno, siguiendo el orden del programa. Y al final podemos dejar un rato para las preguntas, los comentarios y las cuestiones que vayan surgiendo, ¿vale? La audiencia puede utilizar el chat y al final intentaremos resolver las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de las ponencias. Y sin más dilación, empezamos con la primera ponencia de la tarde, que será impartida por el doctor José María Mostaza, que es internista de formación y en la actualidad jefe de sección de Medicina Interna del Hospital La Paz, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en la misma universidad. Hasta hace muy poco ha sido presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, tiene una amplia experiencia en el campo de las dislipemias y la enfermedad vascular subclínica y por ello es la persona más adecuada para hablarnos del tema que le hemos propuesto, lipoproteína A, importancia y futuro de su control farmacológico. Bueno, pues cuando quieras, José María. Muy bien, pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Efectivamente, voy a hablar sobre lipoproteína A, una lipoproteína que está de moda fundamentalmente por todos los fármacos que, como veremos más adelante, están en investigación para reducir sus niveles plasmáticos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, y esta es la protagonista de la charla de hoy, la lipoproteína A. La lipoproteína A es simplemente una partícula de LDL, una partícula de LDL que solamente, como todas las partículas de LDL, tiene una única proteína, la ApoB. Pues bien, esta LDL va unida por un enlace covalente, un puente disulfuro, con una proteína que es la que se denomina ApoA pequeña. Se denomina ApoA pequeña o ApoA minúscula para diferenciarla de la apolipoproteína A, que es la proteína mayoritaria de las HDL, por tanto, ApoA pequeña. Esta ApoA pequeña es muy similar al plasminógeno, si bien probablemente no tienen nada que ver en cuanto a actividad común, ¿no? El plasminógeno, como veis aquí en la parte de abajo, tiene pues también un dominio proteasa y después tiene como 5 estructuras polipeptídicas que se están denominadas Kringle 1, 2, 3, 4 y 5, que se denominan Kringle porque tienen una forma como este pastel nórdico denominado Kringle y es la disposición que toman estos polipéptidos. La apolipoproteína pequeña no dispone de los Kringle 1, 2 y 3 y por tanto es una proteína que está formada por Kringle tipo 4 y Kringle tipo 5. El Kringle tipo 4, y esto es importante, tiene diferentes subtipos, Kringle tipo 4.1 hasta el número 10, pero el Kringle tipo 4 subtipo 2 puede repetirse y tener varias repeticiones y en función de las repeticiones de este subtipo 2, la lipoproteína es más grande o más pequeña, la isoforma más grande o más pequeña como posteriormente veremos.
¿Cómo se forma la LPA? Pues bien, en el núcleo existe un gen denominado LPA grande, que es el encargado de sintetizar la proteína, la ApoA pequeña, y la ApoA pequeña es liberada al exterior del hepatocito, dado que fundamentalmente se producen en el hígado, en el hepatocito, y una vez en la superficie celular, la ApoA se conjuga, se une a la partícula de LDL, quedando conformada como una LPA pequeña a partir de entonces, que ejerce las funciones deleterias que posteriormente veremos. Se desconoce completamente cómo la LPA pequeña es aclarada del plasma, fundamentalmente se realiza también a nivel hepático y a nivel renal. Probablemente intervienen diferentes receptores, si bien es complicado conocerlo porque, por ejemplo, las estatinas, que como todos ustedes saben, aumentan la disponibilidad de receptores de LDL, sin embargo, aumentan los niveles plasmáticos de LPA pequeña. Por tanto, no se sabe hasta qué punto todos estos receptores, qué papel juegan exactamente en el aclaramiento de la LPA pequeña. Como decía previamente, algo fundamental de la LPA es la repetición de estos Kringle. Vemos que cuando existen numerosas repeticiones del Kringle 4 subtipo 2, la isoforma es mucho más grande y por el contrario, cuando existen pocas repeticiones, la isoforma es más pequeña. Pues bien, cuando existen isoformas muy grandes, que son producidas, y esto tiene una relación con los genes, cuando se producen isoformas grandes, los niveles plasmáticos de LPA están reducidos, son habitualmente menores. Se sospecha que esto es debido a que estas formas grandes tienen más dificultad para pasar desde el interior del hepatocito esta proteína al exterior celular y por tanto unirse a las LDL, o incluso que son degradadas más fácilmente en el citoplasma y por tanto las isoformas grandes se acompañan de niveles plasmáticos más bajos de LPA pequeña. Por el contrario, las isoformas más pequeñas, que tienen menos repeticiones en el lado 2, son las que se acompañan de niveles plasmáticos más altos de LPA pequeña. Y esto queda aquí reflejado en la diapositiva, como pueden observar. Esta es la distribución de los diferentes Kringles. El número de copias del Kringle tipo 2 puede ser de 1 hasta 40. Y aquellos sujetos que tienen múltiples copias y por tanto tienen isoformas más grandes son los que tienen niveles plasmáticos más bajos de LPA frente a aquellos sujetos que tienen isoformas más pequeñas cuyos niveles plasmáticos están más altos. Y ya saben ustedes que los niveles plasmáticos altos, como ahora veremos, se acompañan de un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cualquier caso, si bien esto es así, no todos los niveles de LPA en sangre son explicados por la longitud de la isoforma y como pueden observar en esta diapositiva, es verdad que cuanto más grandes son las isoformas, niveles plasmáticos menores, pero un sujeto, por ejemplo, con una isoforma con 20 repeticiones de los Kringles, que teóricamente suele tener los niveles más altos, también puede tener niveles más bajos de lipoproteína A. Por lo tanto, hay más factores genéticos que modulan el tamaño de las lipoproteína A y sus niveles plasmáticos en sangre. El 90% de los niveles plasmáticos se explican por variantes genéticas en el gen de la LPA y solamente un 10% aproximadamente de los niveles son explicados por otros factores, por tanto la relevancia de estos factores es limitada. Por ejemplo, se sabe que pueden aumentar los niveles plasmáticos de LPA o están aumentados en las mujeres, en la raza negra, en la inflamación, en enfermedades renales, diabetes, hipotiroidismo, embarazo, menopausia o cuando la dieta es rica en grasa insaturada o en hidratos de carbono. Y por el contrario, pueden estar algo más disminuidos estos niveles en pacientes obesos, tabaquismo, alcohol, hepatopatías, toma de diferentes fármacos o una dieta rica en grasa saturada. En cualquier caso, la variación de todos estos factores en los niveles es muy escasa y, como digo, casi todo se produce como consecuencia de la herencia, como consecuencia de heredar determinados polimorfismos en el gen de la LPA. Los niveles de LPA no toman una distribución en campana de Gauss, no tienen una distribución normal, sino es una distribución sesgada hacia la izquierda.
Estos son niveles plasmáticos de LPA en población caucásica, en concreto población americana, pero en población caucásica es muy distinta la distribución, por ejemplo, en la población negra, pero en la población caucásica suele tomar esta disposición. Y como se puede observar en la diapositiva, la mayoría de la gente tiene niveles por debajo de 30 miligramos por decilitro, que podríamos considerarlos como los valores normales. Un porcentaje está entre 30 y 50, una zona que se denomina zona gris, y por encima de 50 miligramos por decilitro, que se considera ya elevado, pues aproximadamente una cuarta parte de la población americana tiene estos valores. En cualquier caso, cuanto mayores son los niveles de LPA, mayor es el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué mecanismos la LPA se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular? Pues a través de mayor desarrollo de arteriosclerosis. ¿Y por qué la gente que tiene LPA elevada tiene más arteriosclerosis? Pues la verdad es que no se sabe exactamente cuál es el motivo. Sí que se sabe que no consiste en que haya un mayor depósito de colesterol dentro de la pared arterial. Proporcionan mucho más colesterol al interior de la pared, las LDL normales, que la LPA. Pero sí se sabe que la lipoproteína A es el mayor transportador de fosfolípidos oxidados que existe en la sangre. Por tanto, estas partículas totalmente enriquecidas en fosfolípidos oxidados son extraordinariamente proinflamatorias, de tal manera que la entrada de lipoproteína A en el interior de la pared arterial con mucha frecuencia pues produce una actividad inflamatoria que lleva a atraer a diferentes células sanguíneas implicadas en el proceso inflamatorio, a formar células espumosas, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que está claramente demostrado es que los niveles elevados de LPA se asocian con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y esto ha sido demostrado en numerosas poblaciones, y voy a traer datos fundamentalmente de la cohorte danesa, que es la que ha permitido disponer de más resultados, pero también se ha demostrado en cohortes europeas, en cohortes americanas y también incluso en países asiáticos, por ejemplo. Y como pueden observar en la diapositiva, los pacientes que tienen LPA elevada tienen un mayor riesgo de desarrollar estenosis de válvula aórtica, ictus isquémico, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. Estos pacientes también tienen un incremento de la mortalidad por cualquier causa que depende del incremento en la mortalidad cardiovascular sin que existan cambios en la mortalidad no cardiovascular. Por tanto, aquí podemos ver en un resumen todos los datos que se han podido extraer de la cohorte danesa. Se pueden ver los datos, el riesgo relativo de los sujetos que tienen niveles de LPA entre 70 y 95 por encima de 95 en comparación con los sujetos que se encuentran en el cuartil o el quintil inferior con niveles normales de LPA, y pueden observarse como una LPA aumentada se asocia fundamentalmente con el riesgo de infarto agudo de miocardio y de estenosis aórtica, y con menos potencia, con menos fuerza, con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, ictus isquémico, enfermedad arterial periférica, mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. También se ha podido demostrar en diferentes cohortes, y en este caso es la cohorte islandesa, que los pacientes que tienen niveles muy bajos de LPA, por encima de 10 miligramos por decilitro, tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y esto es relevante si estamos pensando en todos los fármacos que van a reducir la LPA en el futuro y que, por tanto, si la descienden de manera muy significativa, podrían teóricamente llevar a que los pacientes desarrollaran diabetes. En cualquier caso, eso habrá que verlo en estudios futuros. Sí que estos estudios sin fármaco por medio, simplemente estudios epidemiológicos, demuestran que una LPA muy pequeña, muy baja, se asocia con mayor riesgo de desarrollar diabetes. Una de las dificultades que existe con la LPA es cómo incorporarla a la estimación del riesgo vascular, y esto se ha hecho fundamentalmente utilizando datos del UK Biobank, del Biobanco de Reino Unido. Estos autores lo que han hecho ha sido considerar
utilizando las ecuaciones de riesgo que ellos tienen. Además, estas son las ecuaciones de riesgo de enfermedad cardiovascular de por vida. Son las ecuaciones del Joint British Consortium o algo así. Y aquí se estima cuál es el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular hasta los 80 años, casi de por vida, ¿no? Y estos serían sujetos de bajo riesgo, un 5%, estos de más riesgo, un 25%, suponiendo que todos ellos tienen unos niveles normales de LPA y como pueden ver, si los niveles de LPA son de 30, de 50, de 75, de 100 o 150, pues el riesgo se incrementa de manera significativa, pudiendo pasar de 5 al 13,6% o del 25 al 68%. Aprovecho esta diapositiva para decir que la concentración de LPA puede medirse la masa, en cuyo caso se utilizan miligramos por decilitro, o el número de partículas, en cuyo caso se utilizan los nanomoles litro. Hay una idea de que en el futuro la unidad que mejor definirá la LPA son los nanomoles litros y hoy por hoy se recomienda que todos los valores se den en nanomoles litro. En mi hospital se siguen dando en miligramos por decilitro y es la cifra que más habitualmente utilizo, porque no existe una manera directa de convertir de miligramos por decilitro en nanomoles litro y para que se hagan una idea habría que multiplicar entre 2 y 2,5 para pasar de miligramos por decilitro a nanomoles litro, pero la mayoría de los datos se los voy a dar en miligramos por decilitro. Pues esto es lo mismo que les he presentado en la tabla, pero aquí de forma gráfica en esta figura. Esta sería como el riesgo basal que tendría la población, los sujetos participantes en el UK Biobank, asumiendo que tienen unos niveles de LPA normales de 7 miligramos por decilitro y según incrementan los niveles de LPA, pues ven ustedes cómo el exceso de riesgo en términos absolutos está representado en la parte superior de cada una de las columnas, de tal manera que un sujeto que basalmente tenga un riesgo del 25% pasa a ser del 68% y en los sujetos de menor riesgo, pues el ascenso afortunadamente es inferior, pero también es muy significativo. ¿Cómo incorporarlo nosotros a la hora de estimar el riesgo? Pues en principio se puede hacer de varias maneras. Esta es una manera de hacerlo. Existen los mismos del UK Biobank, han establecido una página web con una calculadora que se llama lpaclinicalguidance.com y aquí tú puedes meter tus datos o los datos del paciente, el sexo, la edad, los niveles de colesterol, si es hipertenso o no, la presión arterial sistólica con o sin tratamiento, el índice de masa corporal, si eres diabético, fumador, etcétera, etcétera. Metes todos los datos y directamente, sin meter la LPA todavía, te calcula el riesgo que tienes de por vida. En este ejemplo, el paciente que hemos metido tiene 50 años, por tanto, desde los 50 hasta los 80 años, que es lo máximo, eso es de por vida, lo que nos da al final de la vida, pues el riesgo de sufrir una complicación cardiovascular es del 47%, como se puede ver en la diapositiva. Pues bien, si este sujeto tuviera una LPA de 100 miligramos por decilitro, esto se puede incorporar a la ecuación y entonces sale esta otra línea más arriba, que indica que el riesgo se incrementa hasta un 68%. Es decir, un sujeto de las características previas, si además tuviera una LPA de 100 miligramos por decilitro, las posibilidades de fallecer o de tener una complicación cardiovascular mortal o no mortal, se iría al 68%, un incremento muy apreciable. También te dice en esta calculadora cómo podríamos bajar el riesgo y dado que hoy por hoy no existen fármacos que desciendan la LPA, en este caso te dice cuánto vas a bajarle el colesterol LDL, cuánto vas a bajarle la presión arterial sistólica. Yo le he dicho que qué ocurriría si le bajara en 39 puntos el colesterol LDL o en 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y como puede verse aquí, pues su riesgo, a pesar de tener una LPA muy alta, bajaría del 68% al 40% y me da esta nueva curva. O sea que haciendo estos cambios en el LDL y en su presión arterial, pues volvería a tener el mismo riesgo aproximado que el que tiene una persona de las características previas con una LPA en valores normales. Otra manera de utilizar o de incorporarla al riesgo es simplemente indicar que en los pacientes que ya tienen un bajo riesgo
este vuelva a ser un cálculo a través de las guías inglesas, pero podría ser también de las guías del SCORE. Si tienes un riesgo bajo y tu LPA está por encima de 100, ya deberías de considerar a este sujeto como de alto riesgo y, por tanto, iniciar las medidas que se consideren oportunas, que ahora veremos que será fundamentalmente bajar la concentración de colesterol LDL. Si tuviera un valor entre 75 y 100, un sujeto de bajo riesgo, insisto, pues se podría considerar, y si su LPA está por debajo de 75, pues probablemente no hacer nada especial. Otra cosa es si su riesgo es moderado, que ya a partir de un valor de 50 miligramos por decilitro se podría valorar la posibilidad de empezar intervenciones terapéuticas o al menos de estilos de vida. Porque efectivamente, si no disponemos de fármacos para modificar la concentración del LPA, pues lo que tenemos que hacer en los sujetos con LPA alta es fundamentalmente lo que está aquí expuesto. Sobre todo, reducir sus niveles de colesterol, probablemente ha saltado de ser un determinado riesgo al siguiente escalón de riesgo y, por tanto, tendrá unos objetivos de colesterol LDL que deberíamos alcanzar utilizando los fármacos disponibles, estatinas fundamentalmente, manejar y reducir los niveles de azúcar si es que el paciente es diabético, su presión arterial y hacer una dieta, ejercicio regular, bajar de peso, no fumar, pues, esforzarnos por los hábitos de vida higiénico-dietéticos. Una de las cosas que se ha planteado es la posibilidad de tratar a los sujetos que tienen una LPA alta con aspirina. La verdad es que esto procede de varios estudios, fundamentalmente el Women Health Study y el estudio ASPRI. En el estudio ASPRI, donde personas mayores recibían tratamiento o bien con aspirina o con placebo, pues como puede observarse en la diapositiva en la parte superior, pues no existieron diferencias. Hubo una reducción en los que tomaban aspirina con respecto a los que tomaban placebo de 1,7 eventos cardiovasculares por 1.000 personas año, pero también hubo un exceso de sangrado de 1,7 veces por 1.000 personas año, por lo tanto estaba igualado y no hay indicación de dar aspirina a esta población según este estudio. Pero cuando evaluaron a los participantes que tenían un determinado polimorfismo en el gen de la LPA, y que este polimorfismo se sabe que se asocia con niveles elevados de lipoproteína A. En este estudio no determinaron la lipoproteína A, sino este polimorfismo, solamente 406 sujetos. Se vio que en este subgrupo concreto, que teóricamente tenían LPA alta, el beneficio en términos de reducción de eventos de la aspirina fue muy superior en relación con los sangrados que producía y, por tanto, de este estudio se deduce que podría ser beneficiosa la aspirina en los sujetos con este polimorfismo y, por tanto, con niveles elevados de LPA. En general, hoy por hoy no se recomienda este tratamiento y está pendiente de ver si algún estudio incorpora la aspirina de forma prospectiva para demostrar que efectivamente es útil en los sujetos con LPA alta. En cuanto a los fármacos para modificar la LPA, están representados en esta diapositiva. Hay algunos fármacos que elevan los niveles de LPA, como pueden ser las estatinas. Quiero insistir aquí que aunque eleven los niveles de LPA, si el paciente tiene alto riesgo, por supuestísimo que tiene indicación de utilizar estatinas, por muy alta que tenga la LPA, o si tiene la LPA alta es que se deben utilizar estatinas para reducir de esa manera el riesgo. No, la elevación que produce es pequeña y desde luego no impide que debamos de utilizarlos en personas de alto riesgo. Hay otra serie de fármacos que reducen levemente la LPA, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales frente a PCSK9. También puede reducirse la LPA mediante aféresis, con reducciones entre un 30 y un 35%, y lo que comentaba al principio, hay numerosos fármacos en investigación que son capaces de reducir la LPA. Hoy por hoy, sobre todo en algunos países como en Alemania, se utiliza mucho la aféresis para reducir la LPA en pacientes con enfermedad cardiovascular que ellos denominan progresiva, que va a más, y niveles, por supuesto, altos de LPA. Su realización de plasmaféresis, de aféresis de LPA semanal, reduce en un 36% los niveles de LPA y también reduce mucho, por supuesto, los niveles de LDL. Y bisemanalmente, si se hace, reduce en un 25% la LPA y también los niveles de LDL. Y se ha demostrado que estas reducciones pueden acompañarse de reducciones de hasta casi un 80% en el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En cuanto a los fármacos, existen numerosos fármacos en investigación. Algunos son oligonucleótidos antisentido, otros RNA
silenciadores y otros son pequeñas moléculas, es decir, fármacos orales. En general, todos ellos reducen entre un 60 y un 90% la concentración de LPA. Quizá el fármaco que está más avanzado es un oligonucleótido antisentido, pelacarsen, que administrado a diferentes dosis y con diferentes pautas terapéuticas puede reducir hasta en un 80% los niveles de LPA y tiene un ensayo clínico de morbimortalidad actualmente en marcha, el estudio Horizon, utilizando 80 miligramos subcutáneos de forma mensual, y este estudio estará disponible aproximadamente finales de 2024-2025 y ya dispondremos de datos para ver si efectivamente bajar la concentración de LPA tiene alguna consecuencia sobre el riesgo cardiovascular. Sabemos que los niveles de LPA sí se asocian, pero desconocemos si el reducirlos se asocian con una reducción del riesgo. Otro fármaco que está en fase avanzada de investigación es un RNA de interferencia, el olpasiran, que es capaz de reducir hasta en un 100%, dejar sin LPA aquellos sujetos que reciben este tratamiento. Como puede observarse, dosis altas, pues la mayoría de los pacientes responden de manera muy importante con reducciones casi del 100% de la LPA, y también tiene un estudio de morbimortalidad en marcha, que es el estudio OCEAN. Existen más RNAs de interferencia en investigación y se van publicando todos los años algún más. Este es uno de ellos que todavía no tiene nombre, es el N360, que podéis observar cómo reduce hasta en un 98% los niveles de LPA. Y por último, decir que se acaba de publicar datos de un fármaco, el Muvalaplin, que es un fármaco oral y que impide que la ApoA se una a la ApoB de la LDL y, por tanto, al no poderse unir con ese enlace covalente, pues no exista LPA en plasma, y esto consigue reducir hasta en un 60% los niveles de LPA. Por tanto, y para terminar, decir que la LPA es una lipoproteína aterogénica sobre la que se está investigando muchísimo en la actualidad, que se ha asociado a numerosas patologías cardiovasculares, fundamentalmente infarto agudo de miocardio y estenosis de válvula aórtica, que existen numerosos fármacos actualmente en investigación que reducen la concentración de LPA, pero que hasta que esos fármacos estén disponibles y demuestren que efectivamente reducir la LPA se asocia a una reducción de la tasa de eventos, en aquellos sujetos que tienen la LPA alta, lo que tenemos que hacer es un control exquisito de sus factores de riesgo cardiovascular. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por tan interesante presentación. Estoy segura que el chat se va a cargar de comentarios y cuestiones que podremos ir discutiendo después. El siguiente ponente que tenemos esta tarde es el doctor Pedro Valdivieso Felices, que es catedrático de la universidad desde 1992, actualmente en la Universidad de Málaga, donde también dirige el Laboratorio de Lípidos y Arteriosclerosis del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias. Fue presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis en el 2018 y es un experto en el manejo clínico de las hiperlipoproteinemias primarias y secundarias y especialmente hipertrigliceridemias graves. Por eso hoy nos va a hablar de sus novedades. Adelante, Pedro, cuando quieras. Gracias, doctora Martín, por su amable palabra de presentación, al doctor Hernández también por su amable invitación a participar en este curso del Instituto de Investigación Valdecilla. Bueno, como ha dicho la presentadora, me compete una presentación sobre novedades en hipertrigliceridemia. Tal y como está estipulado, pues van a ir primero los conflictos de interés y luego el guión que voy a seguir en esta presentación, pues voy a tratar tres áreas. Uno, la heterogenicidad de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. En segundo lugar, hablar de los nuevos tratamientos para las hipertrigliceridemias y nuevos replanteamientos de viejos fármacos para las mismas. Y por último, haré algunos comentarios sobre algunas novedades que me parecen interesantes
en el diagnóstico de las kilomicronías. Bien, las partículas ricas en triglicéridos, a ver si lo puedo mostrar aquí, pues que son sobre todo kilomicrones y VLDL, hombre, pues tienen poco colesterol, pero los triglicéridos no contribuyen para nada a la arteriosclerosis porque los triglicéridos, como saben ustedes, son rápidamente escindidos en glicerol y en ácidos grasos, con lo cual no se acumulan en la pared. Lo que se acumula en la pared, aún proveniente de estas lipoproteínas, son las fracciones de colesterol que están aquí en azul. Los kilomicrones apenas llevan y en cambio las VLDL llevan algo más. Las lipoproteínas de densidad intermedia son un 50-50, llevan la mitad de colesterol y la mitad de triglicéridos, y las ricas en colesterol pues son las que ya conocemos, LDL, LPA y las HDL. Aquí abajo un recordatorio de las APO, de la principal apolipoproteína que conforma cada una de estas lipoproteínas. Además de tener o no tener muchos triglicéridos o colesterol en la partícula, hay una cuestión que es el tamaño importa. Esta gráfica que ven ustedes aquí está sacada de un Harrison de hace ya unos años, tiene una rata, porque el diámetro no son milímetros, son nanómetros, y lo que indica aquí esta línea vertical es que solo las partículas menores de 70 nanómetros pueden atravesar la región endotelial, por lo cual los kilomicrones, que tienen tamaños enormes de más de 1000 nanómetros, o las VLDL, prácticamente no pueden contribuir a la arteriosclerosis. Sin embargo, sí lo pueden hacer las VLDL o los remanentes de VLDL, que aquí se llaman IDL, o los remanentes de kilomicrones. Y como ven ustedes aquí en este esquema, pues los kilomicrones grandes, los kilomicrones normales, que son grandes por definición, no pueden atravesar la pared endotelial, y en cambio sí lo hacen bien las LDL y sobre todo los remanentes. Y aquí remanentes incluimos los de VLDL y los que provienen de kilomicrones. En la fase posabsortiva, la mayor parte del colesterol, una parte importante del colesterol que circula es por remanentes. Por tanto, pueden contribuir mucho a la arteriosclerosis. De hecho, hay modelos animales donde la arteriosclerosis se induce por dieta. Y hay una diferencia entre el colesterol que aporta a la íntima, las LDL y los remanentes. El colesterol de las LDL debe ser oxidado antes de ser reconocido por macrófagos y transformados en células espumosas. Por el contrario, los remanentes, el colesterol de remanentes no necesita tal oxidación, de tal manera que aquellos que logran pasar son más fácilmente captados por macrófagos. Bien, esto trae a colación un tema también muy de actualidad, que es el colesterol de remanentes. Como pueden ver ustedes aquí, aquí vemos kilomicrón y remanente de kilomicrón, el remanente de VLDL, los dos aparecen como efecto de la lipoproteína lipasa, y el colesterol de estas partículas, incluidas IDL, pues es el colesterol de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Si nosotros utilizáramos un kit comercial que mide el colesterol de remanentes, estaríamos midiendo todos estos colesteroles. Simplificándolo mucho, también algunos utilizan el colesterol de VLDL, que es triglicéridos partido por 5 en miligramos de decilitro, para estimar ese colesterol de remanentes, o bien se estima también a través de una fórmula diciendo que el colesterol de remanentes es el colesterol total menos el HDL menos el LDL. Como ven ustedes, todos son estimaciones sobre estimaciones, y realmente es difícil cuantificar el colesterol de remanentes. Saben ustedes que las últimas recomendaciones para ver la heterogenicidad, sobre todo en situaciones de hipertrigliceridemia, es utilizar la ApoB como sustitutivo del LDL, o bien algo más bonito, al menos más barato, que es el colesterol HDL. Pero este es un debate que, si quieren, podemos tener más adelante. Bien, ¿qué evidencias tenemos que el colesterol de remanentes es heterogénico? Bien, voy a presentarles aquí un trabajo más o menos reciente de este año, que es el mismo estudio danés de la LPA que ha citado el doctor Mostaza hace un rato.
este estudio hecho comparando población danesa que tenían más de 40 miligramos de colesterol de remanentes estimado frente a aquellos que tenían menos de 19. Y lo que observan es que aquellos que tienen más de 40, pues multiplica por 2 la mortalidad cardiovascular, multiplica por 2 otras causas de muerte y mantiene igual la mortalidad por cáncer. Dicho de otra manera, para estos autores, la elevación de remanentes de colesterol epidemiológicamente pues aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero no hay todavía ensayos clínicos que demuestren que reducir los remanentes de colesterol pueden ser útiles para, el colesterol de remanentes puede ser útil para prevenir la enfermedad cardiovascular. De la misma manera que hemos utilizado la hipercolesterolemia familiar como modelo de la naturaleza para explicar la heterogenicidad de la LDL, podemos utilizar la disbeta lipoproteinemia familiar para explicar la heterogeneidad de los remanentes. De sobra es conocido que en la disbeta se produce un catabolismo anómalo de los remanentes definidos en este trabajo por una forma clásica, como es un enriquecimiento de colesterol en la sub-LDL más un factor genético como es ser homocigoto para los alelos E2 de la ApoE. Y como pueden ustedes ver aquí, comparado con un control, pues un sujeto que tiene disbeta lipoproteinemia tiene un riesgo de sufrir un evento tan elevado como si tuviera una hipercolesterolemia familiar. De tal manera que tenemos un ejemplo epidemiológico, como la cohorte danesa que les he enseñado antes y alguna otra que no les muestro, y también tenemos el ejemplo de esta enfermedad rara, pero que también, obviamente, nos muestra claramente pues, que los remanentes sí son aterogénicos. Otro mecanismo también muy clásico por el cual las partículas ricas en triglicéridos favorecían la arteriosclerosis es por este trasiego de colesterol, de ésteres de colesterol y de triglicéridos entre las lipoproteínas ricas en colesterol y ricas en triglicéridos gracias a la CTP, que intercambia ésteres de colesterol y triglicéridos, de tal manera que las LDL se enriquecen en triglicéridos y las HDL las LDL se empobrecen en colesterol y las HDL se enriquecen en triglicéridos y esto aumenta el colesterol de triglicéridos y aumenta las LDL pequeñas y densas, con lo cual, evidentemente, también es otro de los factores clásicamente asociados con ello. Bien, voy a pasar a la segunda parte de mi presentación, que hace referencia a nuevos y viejos tratamientos. En el último año y pico se han publicado 3 estudios que han seguido un curso desigual. Aquí en la primera columna ven el Prominent, es un estudio en el que se ha tratado a casi 10.000 pacientes con pemafigrato versus placebo. El Reducit, 8.000 pacientes que han recibido 4 gramos al día o su placebo de icosapentaetilo. Y el Strength, que es un estudio hecho con omega 3, que han recibido 4 gramos al día, pero 2 gramos en forma de EPA y 2 gramos en forma de DHA o docosahexaenoico. Las características no son idénticas, pero son bastante superponibles y lo que llama la atención aquí es que se han buscado el típico patrón en el cual hay hipertrigliceridemia, sobre todo obesidad, diabetes tipo 2 y donde había un alto porcentaje de pacientes tratados más o menos correctamente con estatinas. Digan ustedes que las LDL basales pues eran unas LDLs dentro de lo que cabe para los ensayos clínicos más o menos normales, entre comillas, porque no son, en muchos de ellos debían haber sido menos de 55. Bien, de estos ensayos saben ustedes que el pemafigrato se suspendió a mitad del desarrollo porque no se encontró ningún beneficio en cuanto a eventos cardiovasculares, a la prevención de eventos cardiovasculares, y esto vuelve a poner en tela de juicio el papel que puedan tener los fibratos en la prevención cardiovascular de los pacientes con hipertrigliceridemia. Pese a que el pemafibrato redujo un 30% el colesterol de remanentes. Es decir, que a lo mejor
quizá no se redujo lo suficientemente esos colesterol de remanentes con pemafiurato, pero indica claramente que al menos no se puede deducir beneficio de él. También el Strength no mostró beneficio clínico alguno, de tal manera que dar EPA y DHA a 4 gramos al día pues no fue efectivo a la hora de reducir la presencia de nuevos eventos cardiovasculares. Y sin embargo, el único que lo demostró es el icosapentaetilo, que es un EPA en realidad, pero solo en monoterapia, forma de 4 gramos al día. Esta es la tabla principal de resultados publicada hace unos años, donde se puede observar que en el desenlace primario pues hubo un descenso notable de los eventos. Lo más llamativo de esta tabla no es el valor de la P, que como saben ustedes depende del tamaño muestral y es un poco tramposo, sino la NNT. Es decir, solo hay que tratar 21 pacientes durante los 5 años de tratamiento para evitar un evento. Si nos vamos a los desenlaces puros, como la muerte cardiovascular o el infarto miocardio ictus, pues en la NNT asciende solo a 28. Este estudio pues, ha podido ser más o menos polémico, pero si lo traigo aquí, dirás, bueno, y es del año 19. Bueno, es porque ha logrado su financiación por el Sistema Público Nacional de Salud en España y dentro de poco, si no lo tenemos ya, pues lo tendremos bajo ciertas condiciones en nuestras farmacias. Evidentemente hay nuevos fármacos para el tratamiento de las hiperglicemias, pues sí. Por ejemplo, para reducir niveles de triglicéridos, tenemos inhibidores de angiopoietina 3, que es, saben ustedes, un inhibidor de la LPL. Tenemos ya en el mercado volanesorsen, un inhibidor de ApoC3, y olezarsen, que es un análogo de volanesorsen, un GalNAc, pues que están en ensayos clínicos, tanto para reducir hiperglicemias graves como para prevenir la enfermedad cardiovascular. Hay varios ensayos en marcha en nuestro país. Y luego tenemos algunos análogos del factor de crecimiento de fibroblasto 21, que no solo reduce los triglicéridos, sino que también parece tener un efecto beneficioso sobre el hígado graso, más allá del icosapentaetilo que les he comentado. Y la última parte de mi presentación la voy a centrar en las hipertriglicemias graves. Nuestra sociedad define en sus estándares que una hipertriglicemia es grave cuando supera los 1000 miligramos de decilitro de triglicéridos en ayunas. Igual que la Sociedad Americana de Endocrinólogos, y a diferencia de otras sociedades europeas que ponen el punto de corte en 10 milimoles, porque es un número tan redondo como 1000 miligramos, aunque 1000 milimoles son 880 miligramos. Pero utilizando esta definición, nosotros los datos que les voy a mostrar cuando hablo de hipertriglicemia grave son siempre valores superiores a 1000 miligramos de decilitro. Bien, aquellos sujetos que tienen hipertriglicemia grave, el 99% de ellos, y no más, lo que tienen es una carga genética, porque tengan variantes en algunos genes o muchos variantes de pequeño tamaño, de pequeño efecto en varios genes, y esta herencia pues, se denomina poligénica. Y a esta herencia poligénica se le debe sumar factores ambientales. Esto es lo que vemos todos los días y estamos hartos de ver, y eso le llamamos, como estos pacientes que tienen más de 1000 tienen kilomicrones, pues le llamamos kilomicronemias secundarias. ¿Y qué factores secundarios son? Pues la genética por una parte y luego factores que aumentan la producción de VLDB. Diabetes mal controlada, obesidad, consumo de estrógenos, alcohol. Una muy pequeña proporción, menos de un 1%, aquí pone 1%, son sujetos que portan 2 variantes bialélicas patogénicas en genes candidatos relacionados con el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y a los que tienen esta situación, le llamamos síndrome de kilomicronemia familiar. ¿Qué diferencias nos dan clínicamente estos pacientes en las consultas? Pues mire, este es un trabajo colaborativo del registro de la SEA, donde publicamos 26 casos de todo el país hace ya unos cuantos años. Ahora ya hemos ido acumulando algunos pocos más. ¿Cómo identificar pacientes con kilomicronemia familiar y diferenciarlos de lo que vemos todos los días?
¿Qué es la quilomicronemia multifactorial? Pues ven ustedes, son más jóvenes, son más delgados, consumen menos alcohol, hay menos diabetes, hay menos hipertensión y sobre todo debutan más jóvenes y tienen un mayor número de episodios recurrentes de pancreatitis. Ven ustedes aquí que la mediana de pancreatitis es de 5 episodios a los 43 años, mientras que aquí es un episodio a los 50. Otra característica, bueno, y la edad, como ya he dicho, que debutan en edades más tempranas. Otra característica es que los pacientes que tienen quilomicronemia familiar no responden a la medicación convencional. Aquí en esta gráfica de la derecha ven los valores. Aquí BL serían los de basales, baseline, y aquí FU sería de follow-up, de seguimiento. Y pueden ustedes ver aquí que los sujetos con quilomicronemia familiar prácticamente no bajan sus triglicéridos en el seguimiento, tanto si no se les ha dado medicamento e igual que si se les ha dado medicamento. Y los medicamentos me estoy refiriendo a fibratos, omega 3, etc. Por el contrario, los sujetos que tienen quilomicronemia multifactorial sí responden. Responden solo a la dieta y responden sobre todo a la dieta y fármacos. Por lo tanto, la ausencia de respuesta y estos criterios clínicos deben orientarnos en la consulta a pensar que un paciente con hipertriglicemia grave puede tener una quilomicronemia familiar. Bien, en nuestro laboratorio, yo creo que en muchos otros laboratorios, este es el esquema que seguimos para diagnosticar quilomicronemia familiar. Los pacientes candidatos pues, se someten a un estudio genético. En paralelo, nosotros utilizamos los 5 genes candidatos que antes señalaba en la gráfica, y si tenemos la fortuna de encontrar dos variantes bialélicas patogénicas, pues aquí paz y después gloria hemos llegado al diagnóstico. Sin embargo, como muy bien dice mi colega de laboratorio, María José Ariza, las técnicas genéticas no es un huevo que se eche a freír, y realmente a veces nos encontramos con resultados que no son concordantes o con resultados con variantes de significado incierto, que se duda de su patogenicidad, y eso obliga a extender el estudio. Nosotros en nuestro laboratorio lo que proponemos es, por ultracentrifugación, ver si hay una hiperlipemia tipo 1, en la que solo se acumulan kilomicrones, y por último, si es factible medir la actividad de lipoproteína lipasa posheparina. Evidentemente, los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar pues tienen esta actividad ausente. En los últimos años hemos venido trabajando en nuestro laboratorio cómo rentabilizar la actividad del EPL para el diagnóstico de quilomicronemia familiar. No me voy a extender en esta gráfica, pero este es un estudio que hemos medido la actividad del EPL posheparina en pacientes con quilomicronemia familiar y los hemos comparado con multifactorial en una cohorte de derivación y luego en 3 cohortes de validación en la que hemos incluido pacientes normolipémicos. Curiosamente, los pacientes normolipémicos tienen una actividad LPL menor que los que tienen quilomicronemia multifactorial, lo cual es un dato bastante interesante, aunque ahora no sea el momento de entrar al trapo. Simplemente decirles que en nuestro laboratorio, en nuestras manos, en realidad en las de Pepe Rioja, pues un valor por debajo de 25 miliunidades mililitro tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100% para diagnosticar síndrome de quilomicronemia multifactorial. Perdón, síndrome de quilomicronemia familiar. Bien, y hasta nos atrevimos, porque le echamos mucho valor, a poner este algoritmo o este flujograma para el diagnóstico de la quilomicronemia familiar en presencia de una hipertriglicemia grave. Por supuesto, las técnicas genéticas hoy están en primer plano, pero si las técnicas no encuentran o no son concluyentes, tenemos la posibilidad de medir la actividad del EPL, o como ven ustedes aquí, abrimos a la izquierda la posibilidad de verificar si en las muestras de los pacientes podía haber autoanticuerpos. ¿Y por qué incluimos esto aquí y lo estamos marcando en esta reunión hoy? Porque ya en 2017, y antes había casos aislados, pero ya en 2017 el grupo de Beñé, pues uno de los que más han investigado
en esta proteína que es necesaria para la actividad del LPL, que es GPI-HBP1 o glicosil-fosfatidilinositol HDL binding protein 1, pues ya habían demostrado que en 6 pacientes con kilomicronemia había autoanticuerpos que bloqueaban su acción y producían una kilomicronemia. Esto ya de por sí obligaba a meterse, si uno estudia estos pacientes, en este berenjenal de los autoanticuerpos. Pero es que más recientemente, el año pasado, utilizando un ELISA comercial, un grupo japonés identificó que hasta el 14% de los pacientes con kilomicronemia multifactorial que tienen pancreatitis recurrente tienen este tipo de anticuerpos y que además la presencia de autoanticuerpos fue un factor independiente para la recurrencia. Teniendo nosotros muestras en nuestro laboratorio y teniendo un kit comercial, pues lo que hemos hecho ha sido pasar por este kit comercial las primeras muestras que hemos podido. Estos son datos preliminares, algunos de ellos lo presentamos en el Congreso de la SEA en Madrid, en La Coruña, este último congreso, y hasta el momento llevamos analizadas muestras de 145 pacientes, hemos analizado los autoanticuerpos contra GPI-HBP1 por este ELISA comercial, título positivo de más de 58 es positivo, y hemos desarrollado un ELISA propio contra las LPL, que podemos llamar académico, y que ahora no estoy en momento para explicarles el procedimiento. Lo que sí quiero decirles es que hemos analizado los dos, pero solo voy a mostrar los datos que tenemos un poco más sólidos, que es contra GPI-HBP1. Por supuesto, utilizamos datos analíticos y datos clínicos de los pacientes. Bueno, en nuestro laboratorio, resumiendo, tenemos 234 muestras de kilomicronemias multifactoriales, 24 de FCS, de familiares. Hemos analizado hasta el momento 127 y 18 de cada uno de los grupos, y ven ustedes aquí que hay 9 pacientes que son positivos a GPI-HBP1 de los MCS y un paciente positivo del grupo de FCS. No voy a comentar los positivos del EPL, pero sí comentar que hay una cierta superposición porque hay 4 pacientes que tienen simultáneamente positividad a los dos autoanticuerpos. Hasta el momento la proporción es de un 7% de positividad. ¿Qué características tienen estos pacientes? Pues bueno, ustedes aquí, un paciente con síndrome de kilomicronemia multifactorial, pues que tiene autoanticuerpos se comporta clínicamente y analíticamente como un FCS, como un síndrome de kilomicronemia familiar. La mayoría de ellos tienen hiperlipemia tipo 1, igual que los FCS, tienen la misma recurrencia de los FCS en cuanto a pancreatitis, tienen los mismos niveles de triglicéridos totales, de triglicéridos en kilomicrón, y los triglicéridos mínimos son mucho más altos que los MCS convencionales. Para mayor abundamiento, estos sujetos que tienen anticuerpos contra GPI-HBP1 tienen menos masa de LPL cuando la medimos por ELISA, y también, por supuesto, no tienen actividad de LPL, ¿vale? Porque el anticuerpo lo que hace es bloquear GPI-HBP1 y no permite que la LPL actúe. Bien, este esquema de Beñé también es bueno porque nos resume un poco lo que les he querido explicar aquí. Aquí en azul está GPI-HBP1. GPI-HBP1 cumple una función que es colocar la LPL que está en la región subendotelial en el endotelio. De tal manera que vienen los kilomicrones o los VLDL y esto permite a la LPL hidrolizarlos. ¿Qué ocurre aquí arriba en un sujeto que tiene 2 variantes de GPI-HBP1? Pues no hay azul, no hay GPI-HBP1. Por lo tanto, hay LPL, pero esta LPL no se puede expresar en el endotelio. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues si nosotros medimos la actividad de LPL es cero, casi cero patatero. ¿Por qué? Porque no hay LPL en superficie. ¿Cómo está la masa de LPL? Pues nula, porque no hay LPL en la superficie. Ahora, eso sí, si es un mutante tiene que estar positivo en los estudios genéticos y debe dar negativo
en los anticuerpos. ¿Qué ocurre en aquellos sujetos que tienen autoanticuerpos? Pues fíjense, no hay actividad de LPL, no hay masa de LPL porque hay anticuerpos que bloquean la GP y HP1, pero el estudio genético es negativo y, por supuesto, los anticuerpos tienen que dar positivo. Bien, recapitulando y ya para ir concluyendo, ¿qué datos en la consulta nos deben alarmar o pensar que pudiera haber un autoanticuerpo rodando? Bueno, esto es una revisión de nuevo del grupo de Beñé de hace un par de años, en el que se muestran los primeros 22 casos publicados recogidos en la literatura. Como pueden ustedes ver aquí, bueno, no voy a entrar en las cifras de triglicéridos, sino en características clínicas. La mayor parte de los sujetos que padecen esta enfermedad son sujetos jóvenes. La mayor parte de ellos tienen enfermedad autoinmune sistémica, lupus, artritis reumatoide, Sjögren, en fin, todo lo que ustedes ven aquí. La mayor parte de las enfermedades autoinmunes suele afectar más a mujeres que a hombres y tienen algún marcador de autoinmunidad. Hay que decir también que hay sujetos que no tienen una enfermedad sistémica conocida y su única manifestación es la enfermedad, la quilomicronemia. Por lo tanto, no tener un lupus no excluye que no sea una quilomicronemia autoinmune. Y luego, por último, y muy importante, estos pacientes se benefician del tratamiento, por ejemplo, aquí con rituximab, pero también con esteroides o con cualquier otro medicamento que reduce las reacciones inflamatorias o las reacciones autoinmunes sistémicas. Si quieren podemos entrar luego en detalle de algún caso que tenemos conocido, ¿no? En cualquier caso, ya para terminar y no pasarme del tiempo, he tratado tres aspectos en mi presentación y voy a concluir con tres también aspectos. El colesterol de las lipoproteínas ricas en triglicéridos es heterogénico, pero aún no disponemos de ensayos clínicos que nos demuestren pues, que efectivamente tengamos herramientas como para reducirlos de una forma adicional a lo que ya lo reducen las estatinas o los fibratos. Las evidencias en ensayos clínicos en reducir niveles de triglicéridos para enfermedad cardiovascular son débiles, en especial en pacientes tratados con estatinas, aunque icosapentaetilo ha sido aprobado en nuestro país con dicha indicación, no tanto para reducir los niveles de triglicéridos, sino para prevenir la enfermedad cardiovascular en el contexto de sujetos con triglicéridos elevados y en prevención secundaria. Y luego las quilomicronemias autoinmunes, pues como las megas existen, asociadas o no a enfermedades sistémicas, tienen un tratamiento específico y pueden ser identificadas de una forma fácil con este ELISA comercial y espero que más adelante con el ELISA académico que estamos desarrollando. Ya para terminar, mis agradecimientos a todos los colegas de todos estos hospitales que nos han remitido muestras al laboratorio de hipertriglicemias grave. Les invito a que si ustedes tienen pacientes, por favor, contacten con nosotros. Son bien recibidos. De momento tenemos dinero. Tenemos que agradecer a los financiadores, por ejemplo, de la Junta de Andalucía con un proyecto de innovación, o a Ionis, Accea o a Sobi, por darnos fondos para todo este tipo de diagnósticos en el FCS. Y luego también agradecerles a nuestro grupo pues, su trabajo del día a día, sobre todo, muchos lo conoceréis, la doctora Ariza, María José Ariza, que se encarga de los test genéticos, y Pepe Rioja, que es el máster del universo en cuanto a las técnicas de bioquímica, actividad LPL, los anticuerpos, etc. Y aquí a la derecha, las tres últimas incorporaciones de nuestro grupo a la unidad de lípidos. Nada más, gracias y si quieren, pues les contestaré, si puedo, a lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por esta interesante presentación. Voy a aprovechar este inciso entre el segundo ponente y el tercer ponente para que la audiencia que se anime a preguntar, que lo puede hacer por el chat y así no lo dejamos para última hora. Pero claro, está todo tan interesante que no se puede perder tiempo en escribir.
Bueno, pues pasamos entonces al último ponente de la tarde, que es el doctor Xavier Pinto Sala, director de la Unidad de Dislipemias y Riesgo Vascular en el Hospital Universitario de Bellvitge y catedrático en la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia carrera investigadora en el campo del riesgo cardiovascular y ha sido también, no hace mucho, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Hoy nos va a hablar de inflamación y riesgo vascular. Pues muy bien, Javier, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Marta Martín su amable presentación y también al doctor José Luis Hernández la invitación a este curso de lípidos y riesgo vascular. Voy a tratar de un tema sobre el que no tenemos tanta experiencia porque realmente ha ido cobrando importancia en los últimos años, pero realmente sobre el que tenemos menos estudios, que es la influencia de la inflamación en el riesgo cardiovascular. La necesidad de buscar nuevos factores de riesgo queda patente por el hecho de que si analizamos los datos de los estudios con estatinas vemos que se produce una reducción significativa y muy importante de la enfermedad cardiovascular mediante el tratamiento con estos fármacos, pero que sigue persistiendo, a pesar de esta disminución de la enfermedad cardiovascular, la mayor parte del riesgo, que es lo que se llama riesgo residual o riesgo remanente. Y este riesgo remanente persiste incluso en aquellos pacientes tratados con los fármacos más potentes, que son los inhibidores de la proteína PCSK9, y no solo en el conjunto de estos pacientes, sino que incluso en aquellos que alcanzan valores de colesterol LDL inferiores a 20 miligramos decilitro, lo cual quiere decir que probablemente en la disminución del riesgo vascular a través de la disminución del colesterol, pues estamos llegando un poco a un tope sobre el cual ya es difícil mejorar la situación. Y por ello nos tendríamos que centrar en que realmente la aterosclerosis es una enfermedad que no es únicamente debida al colesterol y que desde luego todos reconocen y todas las sociedades científicas y expertos que el colesterol y el colesterol LDL es la materia prima fundamental o la causa de la enfermedad, pero que realmente a partir de ahí el colesterol desencadena toda una serie de fenómenos entre los cuales la inflamación ocuparía un lugar fundamental y que sería un poco la intermediaria de todas o de la gran mayoría de fenómenos que acaban provocando lo que es la placa de ateroma con esta reacción inflamatoria proliferativa y trombótica. Es decir, la inflamación influiría sobre la lesión endotelial, la trombosis, la proliferación celular, etcétera, etcétera. Y esta inflamación en gran medida va a venir desencadenada por el colesterol que entra en la pared arterial a través de las LDL y de las lipoproteínas también ricas en triglicéridos, pero sobre todo una vez este colesterol ha sido oxidado y es tratado como un cuerpo extraño. La importancia de la inflamación ya fue reconocida hace ya 2 siglos por el patólogo Rudolf Virchow, un científico y también político muy destacado. En aquella época realmente ha hecho grandes aportaciones a la medicina, pero que realmente ya en el siglo XIX fue un visionario cuando dijo que la aterosclerosis es una enfermedad crónica inducida por el colesterol. A partir de las observaciones de Virchow se han hecho grandes estudios de ciencia básica que han ido sumando a la gran base de conocimientos básicos sobre la patogenia de la esclerosis y del papel de la inflamación. Y cabe destacar el papel de Russell Ross, que a finales del siglo XX pues, sintetizó el estado de la cuestión en esta revisión del New England, y a partir de ahí también los trabajos de Peter Levy, que ha sido un divulgador muy importante de todos los, aparte de investigador, por supuesto, de todos los mecanismos inflamatorios en el origen de la aterosclerosis. Hay muchos más científicos que podríamos poner en la pantalla, pero estos son muy importantes, y también Paul Ridker, que ha sido el primero el director del primer estudio que ha demostrado que el tratamiento de la inflamación con un fármaco anti-interleuquina 1, que es el canakinumab, prevenía la enfermedad cardiovascular. Quizá esto ha sido un gran paso porque realmente se ha demostrado que hay unos mecanismos evidentemente muy patentes en los que la aterosclerosis es secundaria a la inflamación, pero el hecho de frenar la inflamación y que ello tenga consecuencias preventivas cardiovasculares fue un paso
muy importante para avanzar en el conocimiento de la inflamación y la aterosclerosis. La aterosclerosis realmente es una enfermedad inflamatoria en la cual el metabolismo lipídico juega un papel fundamental, sobre todo el colesterol LDL, el colesterol oxidado procedente de las LDL o de otras lipoproteínas, los cristales de colesterol, los ácidos grasos saturados actúan como patógenos que desencadenan una respuesta inmunitaria inmediata, que va mediada por el inflamasoma, que es una estructura tubular que está en los monocitos y en los macrófagos y en otras células, y que cuando se activa el inflamasoma por estos cristales de colesterol se desencadena una reacción en cadena a partir de la activación de las caspasas, que a su vez activan las interleucinas, sobre todo la 1 beta y la 18, que a su vez provocan que un gran número o diversas células, tanto los monocitos como los linfocitos y otras células, segreguen interleucina 6, que al llegar al hígado provoca esta reacción de fase aguda que va mediada o que conduce a la producción de estos reactantes que son el fibrinógeno, el inhibidor del activador del plasminógeno, la proteína C reactiva, el amiloide asérico, el factor de necrosis tumoral y muchos otros que provocan pues, esta reacción inflamatoria proliferativa y también esta tendencia a la coagulación y a la trombosis, por ejemplo, inhibiendo la fibrinólisis a través del inhibidor del activador del plasminógeno. Esta reacción inflamatoria en la arteriosclerosis, generalmente desencadenada por el colesterol, es una inflamación, digamos, crónica, sin una gran intensidad, pero persistente y que a lo largo del tiempo va a dar la enfermedad, a diferencia pues, de lo que ocurriría en una sepsis o lo que ocurría en el COVID, que se provocaba una tormenta de citocinas y una reacción inflamatoria, digamos, brutal y que podía provocar incluso la muerte del paciente. La mayoría de fármacos o medidas antiinflamatorias van a actuar sobre esta inmunidad inmediata, que es como una respuesta rápida de los monocitos macrófagos a esta agresión que supone pues, el cristal del colesterol o los ácidos grasos saturados, o también otros agentes como por ejemplo pues, la hiperuricemia también activaría el inflamasoma. A favor de la importancia de la inflamación en el riesgo vascular, tenemos el hecho de que múltiples enfermedades inflamatorias cursan con un aumento de la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en la fase aguda de la neumonía, sobre todo en los primeros días, el riesgo de padecer una complicación grave cardiovascular se multiplica por 4. Y esto ocurre pues, con enfermedades no tan agudas como sería la enfermedad periodontal, ¿no? la colonización bacteriana del espacio de las encías, provoca pues, también un aumento del riesgo cardiovascular consistente y muchas otras enfermedades como el SIDA, etc. También enfermedades autoinmunes, como las que comentaba hace un momento el profesor Valdivielso y que pueden provocar quilomicronemia, enfermedades autoinmunes de no tan alto grado, de más bajo grado, como sería la artritis reumatoide, pues comparten los mecanismos patogénicos que provocan la lesión cartilaginosa y ósea con los mecanismos que intervienen también en la formación de la placa de ateroma. Y en estas enfermedades existe un aumento del riesgo cardiovascular que en general en las artritis reumatoides se acepta es de promedio unas 2 veces del riesgo cardiovascular. Lo que ocurre es que este incremento del riesgo, por supuesto, va a ir ligado al grado de actividad de la enfermedad reumática. Cuanto mayor actividad, pues más riesgo vascular. Y también existe una entidad que ya se puso de manifiesto, por ejemplo, en el último congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, y sobre el que el número de publicaciones crecientes, que es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Esta se trata de una alteración hematológica que podría considerarse como preleucémica, es decir, aparecen mutaciones en las células mieloides que dan lugar a unos leucocitos mutados que comportan una actividad inflamatoria crónica importante, ¿no? Esto se puede identificar mediante los estudios del DNA y sobre todo estas mutaciones que vemos aquí a la derecha, TET2, ASXL1 o JAK2, los pacientes en los que se detectan estas mutaciones pues tienen un mayor riesgo cardiovascular que puede ser de un 40% con respecto al que no presentan estas mutaciones. Y precisamente esta situación, que se podría considerar como de una situación de un cierto riesgo de desarrollar una hemopatía maligna, pues realmente el riesgo claramente aumentado es el cardiovascular
porque lo de las hemopatías malignas en esta situación pues, son inferiores a la incidencia de un 1% anual. La insuficiencia renal es otra situación que todos conocemos asociada a un alto riesgo cardiovascular y ello es proporcional, el aumento del riesgo de la insuficiencia renal, al incremento de los marcadores de inflamación como serían la interleucina 6 o también la proteína C reactiva o el factor de necrosis tumoral. Vemos aquí en esta figura como los pacientes en la gráfica que tienen una menor supervivencia a lo largo del tiempo, pues es decir, una mayor mortalidad cardiovascular, pues son precisamente los que tienen el quintil, los que están en el quintil más alto de interleucina 6. La inflamación la podemos medir de muchas formas, pero uno de los marcadores que más se ha ido consolidando, y gracias en gran parte a los trabajos de Paul Ridker, es la proteína C reactiva. Y hace más de 2 décadas que se observó que la proteína C reactiva era un predictor del riesgo cardiovascular al menos tan bueno como el colesterol LDL, y esto se observó en estudios prospectivos de grandes muestras de población. Y también en análisis recientes se ha observado que en pacientes que ya están tratados intensamente con estatinas, como son los que se incluyen en ensayos clínicos, en este caso es un análisis también de Paul Ridker, en el que se incluyeron 30.000 pacientes que habían sido incluidos en estudios aleatorizados en los que todos estos pacientes eran tratados con estatinas, la mayoría de alta intensidad. Lo que se observó es que en los pacientes que tenían una PCR elevada, superior a 2 miligramos por litro, pues el riesgo cardiovascular, de muerte cardiovascular, era muy superior con independencia de los que tuvieran el colesterol LDL controlado o no controlado. Es decir, que en estos pacientes tratados con estatinas de alta intensidad, el hecho de tener una PCR elevada y nos indica que hay un riesgo residual con independencia del colesterol LDL esté o no esté bien controlado. En cuanto a las medidas de intervención para frenar la aterosclerosis, tenemos muchos ejemplos en los que se demuestra que el tratamiento de la inflamación disminuye la aterosclerosis. Hay estudios de aleatorización mendeliana en los que se observa que personas que tienen variantes genéticas asociadas a una menor producción de interleucina 6 o a una menor actividad del inflamasoma, pues tienen menor riesgo cardiovascular. Yo aquí en esta no he puesto la diapositiva, pero también tenemos estudios muy ilustrativos, como por ejemplo este de ratones experimentales a los que se les sometía a una dieta rica en grasas durante 6 semanas. Y aquí tenemos las aortas de 4 grupos de ratones. A la izquierda, un ratón en el cual era portador de una mutación del factor nuclear en NF-κB, que les provocaba que segregasen una mayor cantidad de interleucina 6 de lo normal, y aparte eran ratones sin receptores de LDL. Estos ratones a las 6 semanas presentaban una ocupación del endotelio aórtico muy amplia por estrías lipídicas. En la segunda vemos los ratones que no tienen receptores de LDL, pero que no tenían esta mutación de la interleucina 6. Ya vemos aquí cómo la superficie de ateroma es mucho menor. O sea que había una potenciación de la inflamación y el depósito de colesterol. Pero a la derecha vemos los ratones que han sido tratados con un anticuerpo antirreceptor de la interleucina 6, en los cuales la interleucina 6 no podía ejercer su efecto inflamatorio. Pues vemos aquí que tanto en el ratón que segregaba mucha interleucina 6, es decir, con mucha actividad inflamatoria y sin receptores de LDL, no había prácticamente estrías lipídicas, y tampoco en el que solo tenían receptores de LDL. Es decir, que el bloquear la inflamación con este anticuerpo de interleucina 6 evitaba el efecto aterogénico de la inflamación y del depósito de colesterol. ¿Y cómo podemos frenar la inflamación en la vida real de nuestros pacientes? Pues está claro que lo más importante son los hábitos de vida saludables, ¿no? Muchas veces hemos hablado de que los pacientes que siguen una dieta hipolipemiante, el colesterol les varía muy poco, pero en cambio la enfermedad cardiovascular disminuye. En gran parte pues puede ser por el efecto antiinflamatorio de la dieta equilibrada, de una dieta, por ejemplo, el efecto más clásico es la dieta mediterránea. Vemos aquí como una dieta pues rica en pescado, en omega 3,
limitada en ácidos grasos saturados o grasas trans, rica en vegetales, en semillas integrales, pobre en azúcares, etcétera. Pues es una dieta que tendrá más bien un efecto antiinflamatorio, igual que el aumentar la actividad física, que disminuye el número de polimorfonucleares en sangre y disminuye la tendencia trombótica, pero disminuye también la inflamación y sobre todo el dejar de fumar. El alcohol moderadamente, por supuesto, y en particular el vino tinto, pues a través de los polifenoles y su efecto antioxidante, pues podría tener también un cierto efecto antiinflamatorio, aunque ello no quiere decir que debamos promover el consumo de alcohol. La importancia de la dieta antiinflamatoria pues queda patente en distintos análisis, entre ellos este metaanálisis de García Arellano, en el cual se incluye el estudio Predimetro, el estudio Sueño y muchos otros, en los cuales queda claro cómo incrementar el índice inflamatorio de la dieta, a partir de los factores que hemos comentado antes, se asociaba a un incremento significativo de la mortalidad por todas las causas y también de la enfermedad cardiovascular. Y esto queda sustentado en este metaanálisis de cohortes prospectivos con un número de muchos miles de pacientes. Pero aparte de los hábitos de vida saludables, que desde luego es lo más importante y fundamental, tenemos ya datos sobre distintos agentes que frenan la inflamación de una forma muy eficaz, pero aquí tenemos en verde sobre todo los que tienen ensayos clínicos que sustentan su efecto preventivo en los pacientes, en los seres humanos. El canakinumab, inhibidor de la interleucina 1, la colchicina, que tiene un efecto antiinflamatorio más amplio, y después también veremos el ciltivekimab, que es uno de los fármacos antiinflamatorios sobre los que se está avanzando más rápidamente sobre estos efectos. Vemos aquí cómo actuarían estos fármacos sobre los que ya tenemos ciertas evidencias sobre su efecto preventivo. La colchicina fundamentalmente inhibe el inflamasoma, este primer paso que desencadenaría toda la cadena de inflamación, pero también tiene otros efectos. Por ejemplo, inhibe la activación de los leucocitos, su interacción con las plaquetas, actúa a diferentes niveles. Después tenemos el canakinumab, que tiene el estudio CANTOS, con inhibidor de la interleucina 1, que ha demostrado un efecto preventivo cardiovascular. Y después tenemos otro fármaco que todavía no tiene ensayos clínicos de variables cardiovasculares, pero sí de variables de marcadores de inflamación, como es el ciltivekimab, que parece que tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y que se dirige muy específicamente a la prevención de la enfermedad cardiovascular. Sobre la colchicina tenemos unos 5 o 6 ensayos clínicos importantes, pero aquí tenemos los dos más destacados, el COLCOT y el LODOCOS-2. Los dos son con pacientes con infarto de miocardio o enfermedad coronaria, pero el COLCOT es con enfermedad coronaria muy reciente, en el último mes, y el LODOCO con enfermedad coronaria crónica. En los dos estudios se demostró que cuando se añadía la colchicina a dosis bajas, 0,5 miligramos al día, a los pacientes tratados con estatinas, se disminuía de una forma significativa la incidencia de una variable combinada de distintas enfermedades cardiovasculares. Lo que también había que destacar es que hubo una pequeña incidencia de muerte, de mortalidad por otras causas. Por ejemplo, en el COLCOT hubo una mayor incidencia de neumonías, una incidencia baja, pero también había que tenerla en cuenta. Y este es un punto importante, que siempre que actuamos sobre la inflamación podemos estar disminuyendo un poco el sistema inmunitario y predisponiendo también a las infecciones. Y es algo pues, que sobre las investigaciones con los nuevos fármacos pues, van a tener que tener muy en cuenta. También destacar que la colchicina en el LODOCO-2, en estos pacientes con enfermedad crónica, no fue eficaz en los pacientes que tenían insuficiencia renal crónica, porque también se considera una situación en la que la colchicina es preferible no utilizarla. Cuando analizamos los 5 ensayos clínicos principales de prevención cardiovascular con colchicina, el resumen sería este. Se produce una disminución de la variable cardiovascular principal, infarto de miocardio, ictus y muerte de causa cardiovascular de un 25% y con una disminución significativa pues, de la incidencia de infarto, de ictus y de necesidad de revascularización coronaria. En cambio, no es significativa la incidencia de muerte de causa cardiovascular, la disminución de la muerte de causa cardiovascular.
Y este es el segundo fármaco que tiene evidencias de prevención cardiovascular, el canakinumab, inhibidor de la interleuquina 1B. En este estudio, ensayo clínico con este fármaco a diferentes dosis, con el que se incluyeron 10.000 pacientes con enfermedad coronaria que habían padecido un infarto de miocardio, enfermedad coronaria estable, y en el que se incluyó también como requisito para ser incluido el tener ya una actividad inflamatoria evidente demostrada con una PCR superior a 2 miligramos por litro. Pues el canakinumab disminuía la proteína C reactiva alrededor de un 40% y la incidencia de la variable cardiovascular principal en un 15%. En este estudio también se observó una muy baja incidencia, pero significativa, de sepsis, en una incidencia aproximadamente de un 3 por 1000, lo cual también es un punto que hay que destacar. Y quizá del canto se han hecho muchos subanálisis, pero uno que me ha parecido importante es que realmente los pacientes que se beneficiaron del efecto preventivo con canakinumab fueron aquellos en los que se observó una reducción importante de los marcadores de inflamación, tanto la proteína C reactiva como la interleuquina 6 como la interleuquina 18 fueron los que se beneficiaron, en cambio no obtuvieron beneficio en los que no se evidenció disminución de los marcadores de inflamación. Y bien, para ya acabar el capítulo de los fármacos antiinflamatorios preventivos cardiovasculares, comentar que el ziltivekimab se demostró, este inhibidor de la interleuquina 6, que en un ensayo clínico de fase 2 aleatorizado en pacientes con insuficiencia renal crónica y PCR superior a 2 miligramos litro, igual que en el CANTOS, se observaba una disminución aún más marcada que con el canakinumab de la interleuquina 6 y de la proteína C reactiva, superior incluso a un 70-80%, y también una disminución de todos los marcadores de inflamación y también de la lipoproteína A, quizá por la relación que tiene la lipoproteína como reactante de fase aguda. Y también en un análisis posterior se destacaba como un aspecto muy importante la disminución del cociente de eutrófilos linfocitos, y también como la importancia de este cociente como un predictor importante de la actividad inflamatoria, que además agrupa toda una serie de mecanismos distintos de la inflamación. A raíz de los datos del ziltivekimab, pues ya se puso en marcha hace un año y pico o 2 años el estudio ZEUS, en el cual que actualmente se están incluyendo pacientes y son pacientes con enfermedad cardiovascular, con insuficiencia renal crónica estadios 3 o 4 y con una PCR superior a 2, que son tratados con los tratamientos preventivos habituales, más ziltivekimab para la dosis que se ha mostrado más eficaz, que es de 15 miligramos al mes, o placebo. Y este estudio realmente está en marcha. Lo que ocurre es que el reclutamiento está siendo un poco más lento de lo que era de esperar y probablemente tardaremos aún unos pocos años en conocer los resultados de prevención cardiovascular. Para terminar, decir, en la práctica clínica se ha probado ya y las sociedades científicas recomiendan el uso de colchicina para prevenir la enfermedad cardiovascular. Particularmente las sociedades de cardiología, las sociedades de arteriosclerosis relacionadas con estos procesos patológicos, lo recomiendan en la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular a las dosis de 0,5 miligramos al día, sobre todo cuando no se controlen adecuadamente los restantes factores de riesgo cardiovascular. Y en una revisión muy reciente, en la que participa el Nelson y Valentín Fuster también, del JACC, en los que son tópicos, revisiones profundas de expertos, pero en este caso son 3 expertos los que participan, pues ya emiten este algoritmo de actuación en la prevención del paciente con enfermedad coronaria, en el cual dirías, bueno, iniciamos el tratamiento habitual con estatinas de alta intensidad, un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, y si después de ello el colesterol LDL está elevado, pero la PCR es normal, pues lo que tenemos que hacer, lógicamente, es intensificar el tratamiento hipolipemiante. Si después del primer paso lo que ocurre es que no solo el colesterol LDL, sino también la proteína C reactiva están elevados, deberíamos actuar sobre las 2 vías, la lipídica y la inflamatoria, y esta última pues con agentes antiinflamatorios, en particular con la colchicina, que además la colchicina ha sido aprobada por la FDA
en el año 2023 con esta finalidad. Y por último, en el paciente que lo tenemos bien controlado del colesterol LDL, pero que persiste la PCR elevada, superior a 2 miligramos por litro, pues ellos ya consideran adecuado añadir un agente antiinflamatorio. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Pintó, y muchas gracias a los tres porque nos hemos ceñido muy bien al tiempo y vamos a tener un rato para ver las preguntas de la audiencia. Bien. Bien, nos pregunta el doctor Hernández para el doctor Mostaja. En la práctica clínica, ¿consideras que el uso de fórmulas correctoras de LDL por LPA, como la de Dalen, de cara a estimar el LDL real o cercano a la realidad, que consideras que son útiles estas fórmulas o...? Bueno, la fórmula de Dalen, para explicarle a la gente que es multiplicar por 0,3 la concentración de LPA en miligramos por decilitro. Si alguien tiene 100, lo multiplicas por 0,3, te sale 30 y asumes que 30 miligramos por decilitro del colesterol LDL es el colesterol real que está en la LPA. Y entonces, bueno, pues puedes utilizar eso, ¿no? Ese tipo de cálculo. La fórmula de Dalen se ha visto que sobreestima claramente la cantidad de colesterol que es transportado en las LPAs y que su validez es limitada. Se publicó hace poco un artículo de Pelacarsen donde hablaban, yo no lo he utilizado y no sé si alguien lo utiliza en España, un método directo para medición de colesterol en la LPA, de tal manera que con una medición tú sabes exactamente qué cantidad de colesterol hay en la LPA. En cualquier caso, yo creo que su utilidad práctica para nosotros es limitada. Es verdad que si utilizamos el colesterol LDL y realmente hay más que viajan en la LPA, pues el riesgo puede ser distinto. Es verdad que hay personas que no les baja demasiado el colesterol y es que tienen el colesterol, mucho colesterol en sus LPAs y entonces por eso la respuesta es menor de la que esperabas. Pero en general yo creo que en la práctica no se debe hacer la conversión, no se recomienda utilizar la fórmula de Dalen y como no hay métodos directos, yo ahora mismo no le daría mayor relevancia. Bueno, pues eso nos simplifica un poco también el día a día. ¿A quién, así un poco, sobre todo para la audiencia, dos preguntas enlazadas también en relación al LPA? ¿A quién recomendarías medir la LPA? Y sobre todo si nos envían un paciente por ese motivo, porque tiene una LPA alta y hasta estamos a la espera de los nuevos fármacos, ¿qué recomendaríamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hasta que dispongamos de los fármacos que nos has comentado que están en investigación? Bueno, diversas sociedades científicas, entre ellos nosotros, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, han elaborado, nosotros estamos elaborando documentos donde decimos en quién habría que medir LPA, cuáles serían los candidatos. La mayoría de las sociedades, por lo menos la europea de arteriosclerosis, también la canadiense, recomienda medir la LPA a todo el mundo, hacer un screening universal a partir de una determinada edad. A partir de los 18 años ya el valor de LPA que vas a tener a lo largo de tu vida no va a modificarse mucho y recomiendan hacer un screening universal. Dado que eso hoy por hoy es imposible, yo te puedo decir que mido la LPA a mis pacientes con hipercolesterolemia familiar. Ahí la incidencia de LPA altas o la prevalencia de LPA alta es muchísimo mayor. Entre un 30 y un 50% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen LPA muy altas y en esos pacientes la LPA es un plus de riesgo para estos pacientes que a lo mejor les tienes que bajar más el colesterol LDL de lo que ya harías. Y después también lo mido en pacientes con enfermedad cardiovascular prematura y en familiares de pacientes con enfermedad cardiovascular prematura o pacientes que ya se sabe que tienen la LPA alta como un estudio en cascada. Esas serían fundamentalmente enfermedad coronaria prematura en el paciente o en los familiares o LPA alta en alguno de los familiares y que vienen a buscarlo. Así me están llegando muchos pacientes a la consulta. Hoy por hoy con la LPA alta lo que hago es
apuntarlos a todos por si entra en algún ensayo clínico. Hay muchos ensayos clínicos funcionando actualmente y si yo no tengo ese ensayo clínico, se lo puedo pasar a alguno de mis compañeros para que entre en un ensayo clínico donde le puede tocar el placebo, pero también el fármaco para que se reduzca la LPA. Insisto, hay muchísimos ensayos clínicos en la actualidad. Y si no, intentar reducir el colesterol LDL todo lo que pueda, siempre contando con que es un paciente de muy alto riesgo, es decir, o tiene mucho riesgo vascular y una LPA moderadamente alta o muy alta, o es un paciente que tiene menos riesgo por otros factores de riesgo, pero una LPA altísima que por sí mismo le pone como riesgo muy alto. Se habla de que un nivel de LPA por encima de 180 miligramos por decilitro ya te sitúa con un riesgo como un paciente con hipercolesterolemia familiar. Muy bien. No sé si... Vamos a hacer un poco la ronda de las preguntas que vamos recibiendo. Mira, tenemos aquí otra para el doctor Valdivielso. ¿Qué experiencia tienen con pacientes en los que se ha detectado una variante patogénica monoalélica en genes de hiperquilomicronemia familiar y su actividad LPL? Bueno, buena pregunta, porque en realidad para tener un déficit de actividad LPL de causa congénita hay que tener dos variantes. Todas las enfermedades que causan quilomicronemia familiar son recesivas y por tanto obligan a tener dos variantes patogénicas en cada uno de los alelos, o una variante en cada uno de los alelos. Por lo tanto, tener una sola variante es incompatible con tener déficit de actividad del LPL y tener una quilomicronemia familiar. Dicho esto, en nuestra experiencia recibimos una muestra de un paciente con potencial diagnóstico. Le hacemos un estudio genético y encontramos una variante claramente patogénica y otra variante de significado incierto. Y entonces proseguimos el estudio, miramos a ver si tiene una hiperlipemia tipo 1, que nosotros lo estudiamos eso por ultracentrífuga, y luego le solicitamos al clínico que nos envió la muestra que nos mande una muestra de plasma posheparina. Si ese paciente con un estudio no concluyente genético, es decir, no concluyente porque solo tiene una variante, y tiene una hiperlipemia tipo 1 y además tiene falta de actividad o de masa del LPL, nosotros lo dábamos como quilomicronemia familiar. De hecho, si aquellos que tengan pacientes en tratamiento con Balanes-Olsen verán que en el Valtermed, en la evaluación terapéutica, este fármaco está indicado en aquellos sujetos que tienen un diagnóstico genético concluyente o bien falta de actividad. Por eso pudimos nosotros introducirlo, porque decimos, señores, que la genética falla y puede haber sujetos que tengan esta enfermedad y no seamos capaces de detectarlos desde el punto de vista genético. Bueno, ahora yo introduciría el término de los autoanticuerpos. Yo creo que antes de dar como quilomicronemia monogénica familiar, pues que yo creo que habría que excluir la presencia de autoanticuerpos. Porque la mayor parte de los sujetos que tienen una variante patogénica, muchos de ellos no son ni hipertrigliceridémicos. ¿Quieren hacer algún comentario, doctor Pinto, doctor Mostaza, al respecto? Bueno, yo le querría preguntar al doctor Valdivielso. Nosotros tenemos estos pacientes que no son homocigotos para mutación patogénica, pero que sí que han tenido pancreatitis recidivantes y triglicéridos bastante elevados. Lo que ocurre es que cuando, digamos, hacen bondad, los triglicéridos pues les pueden bajar a veces a 300, 200. Entonces, en estos pacientes, ¿tenéis experiencia de la actividad lipoproteína lipasa como está? ¿O podría ser que tengan pancreatitis por otras razones? Bueno, la mayor parte de estos pacientes, como bien sabes, son multifactoriales. Es decir, que si tú consigues, por ejemplo, si tú consigues que un obeso diabético se controle y pierda 15 kilos de peso, la mayor parte de las hipertriglicemias se les ha quitado, ¿no? Entonces, el componente ambiental en uno de ellos, o el que responde muy mal al alcohol, porque le sienta muy mal el alcohol, la mayor parte de la gente que bebe no tiene hipertriglicidemia, pero algunos especialmente sí.
o las mujeres que toman estrógeno, ¿no? Entonces, si tú consigues eliminar ese factor ambiental, pues la mayor parte de las hipertriglicéridas mejorarán. Nosotros, cuando analizamos estos temas en el laboratorio, el criterio de inclusión es haber tenido, al menos en 2 ocasiones, más de 1000 de triglicéridos. Pero cuando nos llega la muestra, a lo mejor el paciente tiene 300. No sé si me explico. Entonces, ahí prácticamente casi nunca encontramos nada desde el punto de vista genético y probablemente nada tampoco desde el punto de vista de actividad. Pero tenemos pacientes de esos que tú dices con actividad normal. Recordar, la mayor parte, todos los que tienen quiloembolemia multifactorial tienen la actividad LPL mayor que la población normolipémica. Esto es el hallazgo de laboratorio de nuestro último. Muy bien. Tenemos otra pregunta para el doctor Pintó. En un paciente de muy alto riesgo cardiovascular con LDL controlado, la presencia de una PCR ultrasensible elevada induce a que tenemos que intensificar el tratamiento hipolipemiante, valorar añadir colchicina o alguno de estos otros fármacos que tienen efectos antiinflamatorios. Yo estoy pensando en el icosapento. ¿Qué opinión? Bien, yo creo que en este momento, si seguimos las recomendaciones de las sociedades europeas de cardiología, de prevención cardiovascular del 2021, o incluso unas recomendaciones de este año del manejo del paciente con enfermedad coronaria crónica de la American Heart Association, en estos se diría que en este paciente es correcto planteárselo, no que se debe hacer, pero que sí que lo podemos hacer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este momento yo creo que el facultativo que está delante de un paciente así, pues intensificar el tratamiento hilipemiante es totalmente razonable, porque en un paciente que nos preocupa su riesgo cardiovascular, porque hay condiciones asociadas que incrementan el riesgo, pues una de las maneras de actuar es intensificar la disminución del LDL todo lo que podamos. Pero yo diría que si analizamos los datos de Ritker de este último Lancet de 2023, en el que se veía pacientes con LDL inferior a 70, el tener una PCR superior a 2 era un predictor muy potente de la mortalidad cardiovascular y de otros problemas. O sea que si nos guiamos por los datos, que estos datos son epidemiológicos, por tanto no son determinantes de una recomendación de práctica clínica, pero también de los datos pues, de los estudios con colchicina y del metaanálisis que he comentado, pues lo vería totalmente razonable. Lo que yo también tengo que decir que en este momento aún no he utilizado la colchicina en prevención cardiovascular, o sea, tengo que hacer un primer mea culpa si realmente lo tengo que hacer, pero que es algo que probablemente tenemos que empezar a cambiar de actitud y considerar la inflamación como un protagonista importante en las unidades de lípidos y prevención cardiovascular. Y cuando consigamos cambiar este chip o incorporar esto de forma, ¿no? Bueno, es un proceso también mental muchas veces, ¿no? Lo que tenemos es esfuerzo por cambiar algunas prácticas, ¿no? La colchicina, ¿qué sería? ¿Para toda la vida? ¿Como las estatinas? Bueno, en principio son tratamientos a largo plazo, claro, salvo que se descubra que hay un proceso inflamatorio oculto que no se conocía, y en estos casos pues puede ser que la proteína C reactiva, pero vamos, en la mayoría de los casos se trata de pacientes con actividad inflamatoria crónica que requieren un tratamiento antiinflamatorio a largo plazo, que los ensayos clínicos con colchicina son cortos, son de 2 años, 2 años y pico, o sea que tampoco podemos decir que sea un fármaco seguro a 10 años, pero bueno, la idea sería esta. También, que no lo he comentado, pero destacar que la colchicina no se debería, hay que ir con cuidado con las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, no se puede combinar con antifúngicos azólicos como el fluconazol y tampoco con los macrólidos, o tampoco se recomienda con la ciclosporina. O sea, hay que tener en cuenta las interacciones farmacológicas y en los pacientes con insuficiencia renal también evitarla. Muy bien. Esta es una pregunta un poco para todos, pero sobre todo para el doctor Mostaza y el doctor Pintó en relación a la LPA también se ha relacionado con, bueno, pues con el aumento de interleuquina 6, ¿no?
Y la pregunta iría un poco dirigida, ¿se ha visto en los estudios que se están utilizando fármacos que disminuyen la LPA, si también pueden tener beneficios en cuanto a propiedades antiinflamatorias? Yo no lo conozco. Yo Pues no yo también. conozco que haya ningún estudio que haya de los que se están publicando que haya evaluado no sé si alguno ha evaluado la PCR, pero no me suena o ahora mismo no lo recuerdo. Yo tampoco, o sea, no puedo aportar. Encuentro es una pregunta muy interesante, desde luego, pero no tengo los datos. Me too, como se dice ahora. Bien, y una pregunta un poco para todos. En vuestro hospital, ¿cómo manejáis el riesgo cardiovascular en los pacientes con inflamación crónica? Bueno, yo creo que, como bien sabemos, los pacientes con enfermedades crónicas, reumatológicas, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, pues tienen un riesgo elevado de complicaciones cardiovasculares y, en mi caso concreto, aquellos pacientes que tienen estas características y tienen un riesgo intermedio, pues saltan de escalón y pasan a ser pacientes de alto riesgo. No todo paciente con una enfermedad inflamatoria crónica directamente lo considero como candidato a recibir estatinas o a manejarle con un paciente de alto riesgo cardiovascular, pero si es un paciente que tiene una determinada edad o tiene ya algún factor de riesgo adicional, el hecho de tener la enfermedad inflamatoria crónica como que le sube un escalón de riesgo y le empiezo a tratar de esa manera, ¿no? Bueno, yo si queréis un breve comentario adicional Sí. a lo que ha dicho José María. Hombre, primero hay algunas ecuaciones de riesgo británicas, los Q-RISK, que introducen enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide del lupus, que multiplican por 2 o por 2 y pico el riesgo vascular basal. Y, por ejemplo, alguno de mis colegas en nuestra consulta utiliza esas ecuaciones un poco para ajustar, digamos, el riesgo de inflamación sistémica. Hay un problema, por ejemplo, en nuestro centro no se mide la PCR ultrasensible, se mide la PCR convencional. Claro, si tienes 15, pues es muy probable que no estés midiendo la inflamación vascular o de la pared vascular. Y por tanto, puede que no sea un buen método para recalificar pacientes, porque lo más probable es que haya una enfermedad inflamatoria adicional a lo que es la arteriosclerosis. Y luego, por último, un detalle es que siempre me ha llamado la atención que las estatinas y ahora el benpedoico reducen el LDL y además reducen la PCR ultrasensible. Sin embargo, y tienen buenos ejemplos de prevención cardiovascular, ¿no? de ensayos de prevención cardiovascular. Sin embargo, los inhibidores de PCSK9 no mueven nada la PCR y sin embargo tienen resultados tan buenos. Lo que me lleva a dudar a mí es si el efecto de estos fármacos sobre la PCR ultrasensible es porque controlan la arteriosclerosis a nivel periférico o bien porque modifican la LDL porque actúan en el hígado, que es donde se fabrica la proteína C reactiva, ¿no? Yo creo que todavía nos queda un margen, aparte de la magnífica presentación que ha hecho el doctor Pintó, que se la voy a pedir prestada porque hay muchas cosas muy interesantes, te la voy a fusilar, Xavi, si me dejas, pero Encantado. yo creo que hay todavía un margen, ¿no? para retorcer el tema de la inflamación, porque es verdad que es una vía común para todos los mecanismos de arteriosclerosis, pero creo que hay que aquilatarlo un poquito. Y yo soy un poco escéptico, ¿no? dentro de las evidencias que ha mostrado Xavi respecto a todo esto de la inflamación, ¿no? Y sobre todo los aspectos prácticos. Bueno, yo quizá también comentar que como un aspecto se habla mucho de los efectos pleiotrópicos, pero en el caso de la inflamación también estamos viendo cosas curiosas. Por ejemplo, en el estudio CANTOS, un análisis muy reciente ha demostrado que en el grupo de tratamiento con canakinumab, a diferencia del grupo de placebo, hubo una menor necesidad de implantación de prótesis de cadera y de prótesis de rodilla, como si quizá el proceso de artrosis y de osteoartritis, con estos fármacos antiinflamatorios igual podríamos evitar
la degeneración cartilaginosa, etcétera, etcétera. O sea que ahí lo dejo, yo no puedo profundizar ni hablar en profundidad de ese tema, pero que me ha llamado la atención, ¿no? Porque además estoy viendo cada vez más pacientes con prótesis de cadera, prótesis de rodilla. Creo que hay una epidemia sobre este problema. Muy bien, pregunta Armando a Pedro. Quiere saber cuánto habría que afinar antes en el fenotipo del paciente antes de comenzar a realizar pruebas más complejas. Él está muy preocupado en evitar gastos y tener falsos positivos. Bien, hombre, contra mejor caracterizado está fenotípicamente un paciente, más probabilidades de éxito tienes. Por regla general, si es delgado, muy importante, si la pancreatitis o la hipertriglicemia te empezó de joven, si se mantiene a lo largo del tiempo, si eres refractario al tratamiento y si no tienes factores ambientales, es decir, no estás obeso, no eres diabético y tal, tienes muchas papeletas para que sea una quilomicronemia familiar y ese paciente se merece un diagnóstico del siglo XXI, que es un diagnóstico genético. En muchos hospitales hay departamentos de genética que no te hacen un panel dirigido, te hacen exomas. Por ejemplo, José María en el Carlos III y La Paz tiene un departamento de genética que les hacen de todo. Y eso pasa en muchos grandes hospitales, ¿no? Entonces, con ese perfil no hay dudas. Por el contrario, si eres obeso, diabético, en fin, todas estas cosas, la probabilidad se reduce, ¿no? Ahora bien, respecto de los costes, para el trabajo que nosotros hacemos, llevamos unos años con buena financiación. Entonces, cuando haya duda, no hay que preocuparse por los costes porque de momento tenemos financiación suficiente. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de los transportes, decimos cómo hay que sacar las muestras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Armando, gracias por el comentario, gracias por haber venido y haber elegido Málaga hace unos años para estar con nosotros. Y como tú sabes, barra libre, ¿no? Así que si hay dudas, pues contactar y vemos de solventarlo de la manera posible. Pero el dinero ahora no es un problema para nosotros. No será, pero... Bueno, pues te tomamos, Pedro, por la palabra, ¿eh? Vale, lo he dicho en público, lo estáis grabando. Eso además queda grabado. La verdad es que nosotros, supongo que la pregunta de Armando también es que nosotros nos reunimos los clínicos con los bioquímicos y también con la pregunta que ha hecho anteriormente Nerea, que está en el equipo de genética, y la verdad es que es muy enriquecedor, ¿no? Abordar el problema de un paciente concreto, de una familia concreto, pues con estas otras dos patas que nos ayuden a explicar y a estudiar y a profundizar en ello, claro. Sí, si me permites, Marta, Sí. un pequeño inciso. Por ejemplo, los autoanticuerpos GPI-HBP1 es un ELISA que puede comprar cualquiera, pero son 1.600 euros. Para un paciente no vas a comprar un ELISA de 80 pocillos. Entonces, de alguna manera, esto hay que trabajar en grupo, ¿no? En red, Claro, como hacemos en claro. la SEA. Por lo tanto, pues nosotros tenemos esa opción, pues es vuestra o de la SEA, ¿no? Muy bien. Por aquí nos preguntan también qué papel puede tener el icosapento de etilo en las enfermedades autoinmunes del tipo de artritis reumatoide, psoriasis, que sabemos que tienen un impacto en las enfermedades cardiovasculares. ¿Creéis que puede tener un papel en el tratamiento de estos pacientes? Bueno, yo creo que hay una base fisiopatológica muy profunda sobre los efectos de los omega 3 y en particular del icosapento de etilo y en la disminución de los fenómenos inflamatorios, pero en la medida que yo conozco, las sociedades de reumatología no recomiendan una utilización de dosis altas. Sí que habían datos, ¿no? Que, por ejemplo, pues con una mezcla de EPA y DHA a dosis de 4 gramos al día en artritis reumatoide o en enfermedades reumáticas podían tener un efecto antiinflamatorio y tangible desde el punto de vista clínico, pero yo ahora no tengo los datos sobre este aspecto. Parece razonable, pero de entrada no hay estudios clínicos ni datos suficientes como para emitir recomendaciones.
Ujú. Bueno, nos plantean un caso clínico, nos dice que tiene un caso particular de un paciente varón de 39 años con antecedente personal de dislipemia tratado desde hace más de 4 años con atorvastatina. Desarrolla una cardiopatía isquémica que se revasculariza, concomitantemente en el estudio se ve que tiene un síndrome nefrótico y la evaluación analítica inicial ha sido de 759 triglicéridos, tiene un colesterol total de 950, un no HDL de 937 y una LPA de 458. En descenso todos los parámetros, nos dice, y su pregunta es, ¿qué valor se le da a LPA teniendo en cuenta que podría ser un resultado del síndrome nefrótico o es una hiperlipoproteinemia? Pues desde mi punto de vista, igual que el colesterol asociado, yo he visto pacientes con síndromes nefróticos y niveles de colesterol cercanos a 1000, como es el caso. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar, o sea, no corre prisa urgente. Hay que tratar el colesterol, hay que poner el tratamiento con estatina sin lugar a dudas, porque tiene una cardiopatía isquémica de base. Pero a la vez hay que tratar el síndrome nefrótico y cuando eso esté resuelto, si es que se llega a un diagnóstico y un tratamiento óptimo, ver cuál es el colesterol residual y la LPA residual que le queda y tomar decisiones en ese sentido. Si le queda una LPA altísima, pues puede ser algo genético, con 30 y tantos años, pues no me extrañaría, con cardiopatía isquémica no me extrañaría, y a lo mejor es uno de los pacientes candidatos para ensayo clínico o incluso para hacerle una aféresis de LPA, si con esa cifra, si mantuviese esa cifra tan elevada, ¿no? de LPA y ya cardiopatía isquémica con 30 y tantos años. Yo estoy totalmente de acuerdo con José. La única forma de ver si esa LPA es solo de síndrome nefrótico es ver si se resuelve o se controla el síndrome nefrótico y remite con el tratamiento inmunosupresor correspondiente o con lo que sea, pues entonces habrá que concluir que es secundaria al síndrome nefrótico. O bien, si tuviese una LPA de antes de haber tenido el síndrome nefrótico, que estuviese razonablemente bien, ¿no? Que lo más probable es que no, porque a lo mejor hace unos años pues nadie tendía a hacer LPA, ¿no? Pero en un varón joven con una cardiopatía isquémica, igual hay una LPA previa al episodio nefrótico, en el cual, pues, igual se puede saber algo, ¿no? Pero en principio... Yo, Pedro y José, os preguntaría si el síndrome nefrótico no se puede controlar, por desgracia ocurre, ¿no? ¿Qué haríais con este paciente? Está con atorva 40, ¿qué le añadiríais? ¿Qué fármacos o qué pasos haríais para control de la dislipemia si no podéis pasar por la mejoría de la nefropatía? Bueno, yo creo que... Perdón, José, sigue. No, pues evidentemente de todo, claro, si tiene también un colesterol de no sé cuántos, habría que darle toda la caña posible con todos los fármacos de los que disponemos. Y te quedará ahí un colesterol residual que no sé ni por dónde te quedará, y te quedará ahí una LPA residual que no sé por dónde te quedará. También, por cierto, le haría una ApoE y le estudiaría si tiene una disbeta, pero esa es otra historia. Pero sí que le daría caña con todo lo disponible para bajarle su colesterol LDL, y si se queda ahí la LPA residual elevada, pues ahí habría que valorar si el paciente quiere o no quiere meterse en el follón de la aféresis, ¿no? Que debe ser un follón, y ver cuánto le queda de LPA y sobre todo si tiene un segundo episodio o esto es progresivo, ahí sí que ofrecerle alguna alternativa como la aféresis hasta que dispongamos de fármacos, de estudios que permitan luego solicitar fármacos en uso compasivo. Yo no tengo más que añadir de punto práctico, suscribo al 100% lo que ha dicho José. Solo desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, que a los internistas nos gusta mucho marear la perdiz, pues nefropatía y dislipemia se dan en el déficit de LECAT. Esto no lo es, porque un déficit de LECAT es una enfermedad congénita, te da la opacidad de la córnea, ¿no? Y es muy fácil de descartar aquí porque el déficit de LECAT, aparte de producirte afectación renal, y puede producirte proteinuria, etcétera, insuficiencia renal, reduce mucho el colesterol esterificado,
Es decir, que las HDL están bajísimas, como en 10 o 15, y encima es casi todo colesterol libre, ¿no? O sea, que es muy fácil de diagnosticar. Y esto es simplemente poner una nota de diagnóstico diferencial un poco de internista en la afectación renal, pero el manejo de el tratamiento de este paciente es lo que ha comentado José, tal cual. Echarle todo lo posible y ver cómo queda. Yo también, llevándome el agua a mi molino, diría que al ser un paciente nefrópata que ha presentado cardiopatía isquémica a pesar del tratamiento de la dislipemia, le miraría la PCR y vería a ver cómo está la inflamación. De todos modos, claro, no tenemos la función renal, pero la colchicina, si el filtrado no está por encima de 60, tampoco lo podemos. Bueno, pues el debate ha estado activo. Es una pena que tengamos que ir cerrando porque además se quedan algunas preguntas que yo tenía aquí reservadas, pero que no hemos tenido bueno, pues habrá que hacer otro fórum. Doctor Hernández, ya se lo comunicamos. Y bueno, pues agradecer de nuevo bueno, pues la colaboración antes de la reunión, estar tan participativos y también a la audiencia por estar ahí a estas horas, bueno, pues que son unas horas un poco intempestivas después de un horario largo de trabajo. Así que lo vamos a dejar aquí. Reitero mis felicitaciones a los ponentes, mis disculpas porque no se me ve la cara y también agradecer a la audiencia el estar ahí. Mañana cerrará el curso, el fórum, con otros 3 magníficos ponentes y mi compañera Taida Salmón estará moderando la mesa. Así que muchas gracias y hasta que nos veamos en la SEA. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Chao, gracias. Gracias. Un placer. Adiós. Adiós. Un abrazo.